Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema del día de hoy lo hemos titulado La razón y la ética. Cuando se le quiere hablar a una persona muy ilustrada o culta sobre la importancia de la ciencia moral o ética que es para la vida y para su actuar, sea este político, económico, cultural o intelectual, siempre dos prejuicios salen al encuentro. El primero de ellos es el de la ley propiamente moral, que se refiere específicamente al comportamiento personal y subjetivo que éste debe tener con respecto a sí mismo y también con respecto a los demás. En segundo lugar, la palabra deber, entre comillas, suele a estos mismos chocarles por considerar que todo esfuerzo, constancia y perseverancia en el bien actuar es coartadora de su propia e imaginaria libertad individual, movida por lo general por la espontaneidad de su naturaleza psíquica y emocional. Así como existen leyes que rigen la vida social, como lo es el de una constitución de un país, o bien la de las simples leyes de tránsito que debemos acatar para el buen funcionamiento vial, la prueba más fehaciente de que también deben existir normas o leyes morales para cada individuo es que a diario constatamos esa impotencia e incapacidad de ser felices por nosotros mismos. Por esto mismo, a la ética se le ha definido como la ciencia de las costumbres o bien como el arte de ser felices. Todos los seres humanos queremos ser dichosos, pero constatamos con la realidad de los hechos que muy pocos o casi ninguna llega a serlo en esta vida. ¿No será que fallamos precisamente en el momento en que, por libre decisión o bien por capricho o instinto, hacemos consistir la felicidad en lo que en realidad no se encuentra? Tanto la búsqueda de nuestra felicidad personal como los medios que buscamos para alcanzarla nos llevan por lo general a la desilusión, el desencanto y a la frustración. Pero no queremos ser ni excesivamente realistas ni mucho menos pesimistas. Nuestra facultad racional, empleada correctamente, nos puede abrir el verdadero camino para saber discernir los caminos o que nos pueden conducir a un buen puerto. Juicios de realidad son proposiciones sobre lo que es, por ejemplo, el hombre es mortal. Juicios de valor son proposiciones en los que de modo implícito o explícito se alude al deber ser. Por ejemplo, hurtar o robar es menos mal que matar. En nuestro siglo se ha sostenido con creciente radicalidad que la ciencia es un conjunto de juicios de realidad exento de juicios de valor. Con tal postulado metodológico se relega la ética al ámbito de la subjetividad opinable, cambiante y situacional, y tácitamente se niega validez universal a los preceptos morales. Según este esquema, la razón, en sus operaciones estrictamente científicas, actuaría enteramente al margen de cualquier clase de valor, sería axiológicamente neutra. Esta tesis, que a fuerza de ser repetida casi se ha convertido en categórica y por lo tanto es totalmente falsa. Discernir pues la realidad tanto objetiva como subjetiva de nuestra vida es el primer deber de la razón. Los llamados juicios de valor serán aquellos juicios que emitimos cuando una determinada actuación la consideramos ya sea buena o mala según el código moral y subjetivo que tengamos. Pero, de nuevo, tengamos cuidado. Muchos de nosotros, a través del tiempo, podemos ir formando en nuestro interior un código moral falseado por ser muchas veces inspirado y guiado por nuestros egoísmos e intereses personales. En este sentido, cuando nuestra razón no está suficientemente desarrollada, la religión, por lo general, suele suplantarla o subsidiarla por un tiempo determinado. La religión nos prescribe, tanto en general como en particular,
lo que agrada o no agrada a Dios en lo que se refiere a nuestra conducta. Suele ser una guía segura para arribar al puerto de la moralidad, pero puede ser falseada cuando por un lado la vida, la dulce vida, nos pide una cosa y la religión otra. Es muy acertado aquel dicho que dice así: cuando no vives conforme a lo que crees, tarde o temprano creerás solamente aquello que justifica la manera a cómo vives. Ante esta disyuntiva que es propia de nuestra idiosincrasia latinoamericana, la razón nos puede servir como una herramienta oportuna para unir tanto las creencias con la vida. ¿Cómo podemos lograr este hecho? En primer lugar, el racionalismo supone una referencia del logos sobre el patos, del entendimiento sobre el sentimiento, del raciocinio sobre la pasión. En el arranque mismo, la opción científica supuestamente pura aparece ya un juicio de valor. Releguemos a las pasiones por confusionarias. Los racionalistas comparten este punto de partida. En segundo lugar, una vez puesta en marcha, la razón tiene unas leyes lógicas a las que debe atenerse so pena de descalificación. Una de las más importantes es la recíproca coherencia de todas las proposiciones. La inconsistencia es reprobable. Son juicios de valor formales, inseparables del análisis crítico de cualquier teoría. En tercer lugar, la investigación científica supone otro juicio de valor. Se debe buscar la realidad de las cosas, es decir, tal como son. La fabulación está proscrita. Queda ciertamente un lugar para la hipótesis, pero su vigencia es provisional y su afianzamiento depende de confirmaciones factuales. Que se debe buscar la realidad y no la ficción es otro juicio de valor consustancial a la ciencia y a la filosofía. En cuarto lugar, la investigación científica no solo exige lógica y sumisión a la realidad, sino la obligación de expresar lo que se considera la verdad. La mentira es acción anatematizada, el dato fingido, la inducción gratuita, la experiencia simulada. Que se debe ser veraz y no falaz, es otro juicio de valor consustancial a la ciencia y a la filosofía. Estos son los pensamientos de Gonzalo Fernández de la Mora. Estas profundas verdades de la Mora pueden sintetizarse de la siguiente manera. 1. En primer lugar, el que usa la razón pone en último lugar las pasiones. 2. En segundo lugar, la incoherencia no se puede aceptar desde el punto de vista de la razón. Por ejemplo, la doble vida, la hipocresía, por supuesto, está proscrita. En tercer lugar, la razón tiene el sagrado deber de no solo buscar la verdad, sino también amarla con vehemencia, lo que se conoce como deber moral. Y en cuarto lugar, para una persona que se dice ser racional, la mentira en ningún sentido tiene que tener cabida en su vida. Como se puede claramente observar, el despertar de la racionalidad humana llega a ser a la postre una finalidad netamente moral. Actuar en consecuencia será de ahora en adelante una nueva forma de ser que le ayudará a estrechar o a acercar ese abismo que antes le separaba entre lo que eran las creencias y lo que es o debe ser la vida. Sin embargo, creemos que todavía no hemos llegado a una solución satisfactoria al problema que anteriormente planteábamos. Las leyes morales que transmitimos a nuestros hijos, como el portarse bien, obedece a tus mayores, etc., son mandatos que proceden del exterior, de una autoridad, sea esta materna, paterna o de otra índole. Lo único que esperamos cuando la emitimos a nuestros subalternos es que se acaten y se cumplan. Muchas veces tienen magníficos resultados por las formas o maneras en que se dicen, otras lamentablemente
No. Es que un mandato, cuando procede del exterior o de afuera, nos resulta muchas veces insoportable y hasta intolerable. Los niños son el claro ejemplo de esta reacción, como también los adolescentes, para tipificar. Por esto mismo, aunque es fácil obedecer cuando se tiene la entera disposición para ello, resultaría mucho más fácil y más humano cuando agregamos razones para acatar esos mandatos. Es que en el fondo, como se suele decir, toda la ley moral prescrita y aceptada universalmente, como por ejemplo no mentir, tiene un fundamento y una base racional. Interiorizar pues estas leyes y pasarlas por el tamiz de la razón es la gran misión que deben tener todos los educadores del planeta. Por esto mismo, cuanto más racionales nos volvemos, menos dificultad encontraremos en aceptar y hacer propias las leyes morales universales. No es pues cierto que hay una ciencia sin juicios de valor, no ya accidentales y ocasionales, sino esenciales y permanentes. Se debe ser racionalista, instrumental y formalmente, realista y verdadero, y no se debe ser ni pasional, ni contradictorio, ni fabulador, ni falsario, dice Gonzalo Fernández de la Mora. Un código riguroso es conditio sine qua non de la ciencia. Toda ella está pues fundada en determinados juicios de valor. La ciencia posee su deontología fundamental y es insostenible que sea éticamente aséptica o bien no infectada. Las ciencias no se limitan a estos imperativos de conducta, continúa de la Mora, sino que implican una norma aún más genérica, la de que es bueno conocer y malo ignorar. Del punto de vista de la felicidad individual, tal precepto es incierto. Innumerables estados de relativo bienestar se fundan en el desconocimiento y en el error. Pensemos ciertas coyunturas amorosas en los enfermos desahuciados y en concepciones del mundo como la hindú, en que el mito ha permitido soportar el peso de la existencia a centenares de millones de personas a lo largo de milenios. Desde la perspectiva evolucionista y precisamente desde la especie humana considerada en su dinamismo colectivo, los racionalistas suscriben el juicio de que es bueno saber lo más posible, pero hay que admitir que es un juicio de valor que constituye el cimiento previo y continuo del progreso cognoscitivo de todas las ciencias. Hasta aquí de la Mora. Estamos totalmente de acuerdo con él cuando nos dice que la ignorancia es inmoral y que todo tipo de conocimiento, el verdadero por supuesto, tiende a moralizar la existencia humana. Tanto las mentiras, los prejuicios, los malos pensamientos, el falseamiento de la realidad, la tiranía, la fantasía y la imaginación, las envidias, los celos, las querellas, las calumnias, las iras, los rencores, los resentimientos y muchos males que observamos por todos lados tienen como una y a veces la única de las causas principales, la ignorancia. Solamente el que se abre a la búsqueda del conocimiento de la verdad, sea esta científica, teológica, filosófica o moral, desde la perspectiva del hombre, tiene la capacidad de desterrar para siempre de su vida ese demonio, a saber, la ignorancia. Muchos de nuestros males podrían evitarse si tan solo prestáramos mayor interés a nuestras capacidades cognitivas y racionales que tenemos. 15 minutos diarios de reflexión son suficientes para comenzar a vivir nuestra vida de una manera más racional. Esta reflexión debe estar orientada por dos momentos. El primero de ellos es pensar sobre lo que queremos hacer con nuestra vida a partir de hoy, y el segundo momento, reflexionar sobre todo lo que hemos hecho hasta hoy. Un ejercicio tan sencillo como este, si somos constantes y perseverantes,
nos puede perfectamente conducir a los portales y a la antesala de la sabiduría. En resumen, es falso que la razón funcione sin juicio de valor. Es dudoso que pueda hacerlo incluso porque le haría caer en el nihilismo. Y es un hecho que mayoritariamente la razón, por supuesto, es moral. Las decisiones humanas se toman en función de valores. El hombre es el único ser planetario que necesariamente se mueve en el marco del deber ser. Racionalismo no es sinónimo de axiología o deontología. Es absurda la pretendida descontaminación ética de la razón.